Buenos días de nuevo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinarios pues, que permanentemente lideramos precisamente en Haití Nova. Pues en este día pues tenemos Alexander Ibarra, que es precisamente la persona invitada para este webinario. Veo que nos acompañan bastantes personas conocidas de diferentes países de Latinoamérica. Así que pues bien, bienvenidos de nuevo. Igual que en nuestra dinámica de anteriores webinarios, pues vamos a hacer una presentación inicialmente sobre nosotros. No me tomará más de un par de minutos. Luego pues le doy el paso precisamente a Alexander y por último pues dejamos unos minutos, 5 o 10 minutos para responder preguntas que les surjan a partir precisamente de la presentación que nos realice Alexander. Entendería que están viendo mi pantalla sin ningún inconveniente. Simplemente quiero recordarles o más bien comentarles a las personas nuevas que nos acompañan en el día de hoy, pues nosotros somos Haití Nova, somos una compañía de TI ubicada en Colombia y prestamos obviamente pues todos nuestros servicios a América Latina. Nuestras principales líneas de negocio pues están precisamente enfocados a servicio de SAP y como bien pues lo saben, a servicios precisamente de inteligencia de negocios y analítica. Somos partners pues precisamente de las compañías que ven en pantalla, digamos en todas sus líneas precisamente productos y servicios de BI y analítica. Nuestros servicios simplemente se los menciono bastante rápidos. Quiero, digamos, recordarles cuáles son los servicios que están asociados precisamente a BI, analítica, que van precisamente desde consultoría estratégica en BI y analítica, todo el tema de continuidad precisamente en estos procesos, gestión de datos que es muy importante, la implementación precisamente de soluciones de BI y una analítica de negocio pues que nos va a permitir a responder pues preguntas de negocio pues mucho más complejas. No quiero ahondar en este tema, simplemente pues quería recordarles muy rápidamente cuáles son nuestros servicios y las soluciones pues que comercializamos directamente, pues son las que están viendo en pantalla. Sin embargo, pues reitero, no, digamos, no es el objetivo de este webinario, pues ahondar en estas soluciones. El día de hoy, como bien les decía, pues nos acompaña Alexander Ibarra. Pues Alexander es magíster en tecnología de la comunicación e información y especialista en BI. Es experto en Customer Experience y centros de competencia para la inteligencia de negocios. Vale la pena igualmente resaltar que Alexander es profesor de posgrados impartiendo pues, la materia de gestión de información. Bien importante, pues es cofundador y editor del website nevi.co, que es un portal especializado precisamente en Business Intelligence, Marketing y temas con fines precisamente de visión estratégica y es colaborador precisamente de portales bien importantes como decideo.com y con callcenternews.com.ar. Alexander pues tiene más de 15 años de experiencia en consultoría de gestión de información para empresas de Latinoamérica, en empresas del sector retail, banca y bien importante pues tiene una experiencia en telcos bien importante que vale la pena resaltar. Alexander pues es un apasionado por la visualización de la información y digamos que su lema precisamente que es la visualización es la parte tangible de la gestión de la información, debe ser simple y sencilla porque de esta forma digamos con una mirada podremos saber si estamos haciendo negocios inteligentes, que es precisamente nuestro webinario del día de hoy ¿son nuestros negocios realmente inteligentes? Alexander, buenos días, ¿cómo te encuentras? Alexander, ¿me escuchas? Alexander. Hola, 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 hola Daniel. Alexander. Buenos días. ¿Cómo te Ahora sí. encuentras? Bueno, muy bien, gracias Daniel. Gracias por la oportunidad y a ti y a Itinova por abrir estos espacios donde podemos conversar y intercambiar opiniones. Y nada, feliz de estar aquí reunido en la comunidad de Itinova y compartir mi visión de lo que son negocios inteligentes.
Ok, perfecto, perfecto, Alexander. De nuevo, pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinarios pues, que realizamos todos los meses. Así que, pues bien, te acabo de pasarte el control para que puedas presentarnos tu pantalla. Y bien, adelante. Ok, ¿me avisas por favor si ya estás viendo la pantalla? Aún no. Aún no. Dame un segundo. Perfecto. Adelante, Alexander. Ok, muy buenos días a todos. Eh, yo, para entrar ya en tema, en materia, todos hablamos hoy en día de que tenemos inteligencia en negocios en nuestras empresas. Pero la pregunta que yo le planteo a todas las empresas y a todos los clientes y alumnos cuando estoy conversando con ellos es, ¿son nuestros negocios realmente inteligentes? Antes de dar respuesta a esa pregunta, permítame refrescar brevemente los retos que tienen las organizaciones. Las organizaciones constantemente están pensando en incrementar su rentabilidad y para ello lo que hacen es buscar la manera de aumentar sus ingresos o disminuir sus costos. O bien sea, lograr los dos, es decir, producir más con menos. Pero para ninguno de nosotros es innegable que la tecnología ha cambiado, ha evolucionado. Y en la medida que evoluciona, las reglas del mercado en las cuales se desempeñan las empresas van cambiando y eso hace que las empresas se vean obligadas a adaptarse a estos nuevos cambios. Esta misma tecnología le ha dado poder a los clientes y los clientes ahora son más exigentes, es decir, no se conforman con los productos y servicios que ofrecen el mercado, sino ellos esperan más. Esta misma tecnología ha hecho que cada día los datos se incrementen, que sean mayor la cantidad de datos y también la variedad en las que se presentan. Y lo grave de este asunto es que las empresas no han, o la gran mayoría de ellas aún terminan sin saber cuál es el verdadero valor que existe detrás de los datos. Entonces, la pregunta que se plantean las empresas es, ¿cómo saber si nos estamos adaptando a estos nuevos retos o cómo saber si estos nuevos retos nos están impactando de manera negativa? Como ya lo dijo Peter Drucker, las empresas tienen la necesidad de gestionar, de medir su gestión. Y esa gestión, esos resultados de la medición deben presentarse a través de indicadores. Y el analizar esos indicadores debe ser una labor tan simple como cuando nosotros estamos manejando a más de 100 kilómetros por hora por una carretera y basta con mirar un momento, por un segundo, el tacómetro de nuestros carros para saber el estado real de nuestro carro. De esa misma manera, debería ser el análisis que hagamos sobre nuestros indicadores. Con una simple mirada, entender si nos estamos adaptando y estamos cumpliendo con las metas establecidas de acuerdo a los nuevos lineamientos del mercado o sencillamente no lo estamos logrando. Para entender la relación, indicadores, retos del mercado y cómo lograr esos negocios inteligentes y descubrir que son negocios inteligentes, que es la pregunta que dejé abierta, voy a hacer una analogía. Voy a apoyarme en esta imagen. El cuerpo humano. El cuerpo humano, como un todo, es un gran sistema que está compuesto por diferentes subsistemas. Y este gran cuerpo o este gran sistema tiene un sistema de alarmas que tan pronto tenemos una infección en algún lugar de nuestro cuerpo, inmediatamente esas alarmas se disparan en forma de fiebre. Voy a ahondar un poquito más en esta analogía. Todos sabemos que cuando un bebé llora, cuando está pequeñito y está llora, generalmente es por hambre, o porque su pañal está sucio y le está irritando la cola, o porque tiene un malestar ya de salud. Fijémonos en el malestar de salud. Cuando un bebecito tiene ese malestar en el cuerpo y le tomas la temperatura y el termómetro marca o indica, porque el termómetro es un indicador y nos indica que tiene 38.9 grados, significa lo siguiente. Hago una pausa y escribo y menciono lo siguiente. El cuerpo como gran sistema tiene un objetivo específico, un gran objetivo estratégico, no tener fiebre. Y la meta es mantener la temperatura en 37.5 grados. Pero ahora que el bebé tiene 38.9 grados, significa que nos desviamos de la meta a cumplir para lograr el objetivo. Con este indicador, los padres pueden actuar en consecuencia y buscar mitigar la fiebre lo antes posible y asegurarse que la temperatura del cuerpo logre de nuevo estar en la meta establecida.
Pero ¿qué sucede si esa temperatura marca, o ese indicador marca 40 grados de temperatura? La pregunta que yo planteo es, ¿la manera de reaccionar de los padres va a ser exactamente igual que cuando detectaron 38.9 grados? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentido de urgencia, hay que actuar rápidamente para evitar que la salud del bebé tenga riesgos más severos y tenga daños irreversibles. De esta misma manera funcionan las empresas. Las empresas es un gran sistema que tiene diferentes subsistemas. Estos subsistemas no son otros sino los diferentes departamentos que tienen. Ahora bien, para lograr los objetivos, las empresas plantean, valga la redundancia, sus objetivos estratégicos y le asocian una meta y esa meta tiene un indicador. De esa meta se desprenden otras metas hacia los diferentes departamentos responsables de forma directa e indirecta con el logro de ese objetivo y a cada uno le asignan un indicador, una meta y en consecuencia deben asociar un indicador. Pues bien, resulta que los departamentos tienen procesos y esos procesos no actúan solos. También generan causa-efecto hacia los procesos de otros departamentos. Y aquí es donde entra la importancia de la gestión de la información, porque son los datos los que deben comunicar esos procesos para poder medir la temperatura y poder dar retroalimentación a cada uno de los procesos. Esos datos son los que van a permitir identificar si un departamento tiene fiebre, una infección que le genere fiebre, es decir, una oportunidad de sus mejores que esté disparando costos innecesarios y poder tomar acciones al respecto. Porque así como es importante en la salud de un bebé controlar la temperatura, igual lo es para los departamentos, porque en la medida que esa temperatura aumente, la probabilidad de que se logre el objetivo estratégico planteado por la empresa es menor. Cuando los datos los utilizamos de esta manera, entonces decimos que los datos se convierten en el verdadero petróleo de las organizaciones. Es decir, es el combustible que le dará inteligencia de negocios a las organizaciones. Y las empresas que realmente tienen inteligencia de negocios son capaces de decir, podemos hacer lo que yo denomino negocios inteligentes. Y ahora sí, la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. ¿Qué son negocios inteligentes? Negocios inteligentes son aquellos donde la empresa utiliza los datos para minimizar riesgos asociados al incumplimiento de regulaciones impuestas por el Estado o incumplimientos de contratos que lleven a penalidades económicas o a sanciones penales. También son negocios inteligentes cuando la empresa utiliza los datos para identificar oportunidades de mejoras de procesos que los conlleve a ahorrar costos. También son negocios inteligentes aquellos que hace la empresa a través del uso de los datos para identificar nuevas oportunidades de ingresos. Y también son negocios inteligentes aquellos donde la empresa utiliza los datos para lograr innovación. La pregunta que surge en este momento entonces es, ¿por qué nuestros negocios no son inteligentes? Okay. Para dar respuesta a esta pregunta voy a mencionar lo que yo considero que son los principales factores que impiden que nuestras organizaciones generen negocios inteligentes. Seguimos creyendo dentro de las organizaciones que la automatización por sí sola es suficiente para generar rentabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo. Pero el creer eso es el equivalente a pensar que con esa naranja que yo estoy viendo en esta imagen, voy a tener jugo de por vida. Si bien es cierto que la primera vez que yo la exprima va a generar mucho jugo, en la medida que la voy exprimiendo, la cantidad de jugo que va saliendo es menor, hasta que llega un punto donde por mucha fuerza que yo le aplique a esa naranja, ya no va a exprimir, no va a soltar ni una gota de jugo. Lo mismo sucede con la automatización de los procesos. Cuando yo automatizo un proceso dentro de la organización, lo que estoy reemplazando es personas por tecnología. Y al hacer ese reemplazo, me estoy ahorrando unos costos de personal. Pero una vez lograda la automatización, redujo esos costos y se acabó. Ya no hay más jugo para exprimirle ese naranja. Por otro lado, como lo mencioné al principio, muchas de las empresas se están viendo avasalladas por el tsunami de datos que cada día se origina en nuestro entorno. Y esto está haciendo
que las empresas o algunas de estas de empresas no sepan qué datos utilizar y cuando no los utilizan, perdón, y cuando los utilizan de manera no adecuada. Por otra parte, vemos que aún sigue vigente en las organizaciones la rivalidad o la disputa para determinar quién es mejor gestionando los datos, el área de IT o el área de negocios. Es decir, es una rivalidad de ellos versus nosotros, donde ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y todo depende de quién lo diga. Es decir, si es el área de IT quien lo dice, entonces ellos, los del área del negocio, son los malos, y nosotros los de IT somos los buenos, o viceversa. Y mientras esta disputa está vigente, se van creando silos de información dentro de las organizaciones. ¿Por qué razón? Porque las necesidades de información de cada uno de estos departamentos no han sido satisfechas. Y cuando tenemos silos de información y queremos y necesitamos sacar análisis que nos permitan mejorar el estado actual de la organización, procedemos a cotejar o a validar la información para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto, si la información que estamos viendo es lo correcto. Y eso, este tipo de validación, le resta dinamismo a la organización. Es decir, aquí ya empezamos a ver que la empresa no puede ir al ritmo que le está marcando el mercado. Otro problema asociado o que se generan a través de la creación de los silos es que se pasa por alto la importancia de la calidad de los datos. Entonces, cuando tenemos problemas de calidad de datos, lo que se genera es que los usuarios o las personas que requieren analizar esa información pierden la credibilidad y la confianza en los datos que les están mostrando los sistemas. En consecuencia, ellos comienzan a tomar decisiones en función de su instinto y en función de su experiencia. Por otra parte, los problemas de calidad de datos, la mayoría de nosotros que estamos en el área, tanto del negocio como de IT, sabemos que son extremadamente costosos de subsanar, costosos en términos económicos, costosos en términos de oportunidad, de acuerdo a lo que ofrece el mercado. Pues bien, ahora permítanme presentarle al principal inhibidor de la inteligencia de negocio. Y no es otro, Ciro, la cultura organizacional. Es bien sabido que en algunas empresas el equivocarse significa castigo. Y cuando los colaboradores se tropiezan o se equivocan, viene el jefe, los somete al escarnio público, los insulta, los grita y en ocasiones los despiden, cosa que es muy grave. ¿Qué sucede entonces con los demás colaboradores que están viendo lo que está sucediendo? Sencillamente deciden no correr riesgos, no ir más allá de lo que solicita su perfil. Por lo tanto, eso también frena el dinamismo de las organizaciones. Y además, como medida de protección, estos colaboradores se apoderan de los procesos y de los conceptos, procesos para gestionar la información. Entonces, los colaboradores constantemente deben estar reinventando la rueda. Y cuando se reinventa la rueda, lo que sucede es que se crean diferentes versiones de la verdad. Para entender un poco qué significa el tener o las consecuencias de tener diferentes versiones de la verdad, voy a citar el siguiente ejemplo. Están reunidos en un salón personas del área de atención al cliente, de finanzas, de marketing y de ventas. A cada uno de ellos les piden que den una definición de cliente. La persona de atención al cliente dice, para nosotros un cliente es todo aquel a quien le hemos brindado un soporte. La gente de finanzas dice, para nosotros un cliente es todo aquel que le hemos emitido una factura. La gente de marketing dicen, para nosotros un cliente es todo prospecto o cliente que ha formado parte de una de nuestras campañas. Y la gente de ventas dice, para nosotros un cliente es todo aquel que le hemos vendido un producto o un servicio. Señores, para una pregunta, 4 respuestas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué pasa si la alta gerencia toma una de esas respuestas para hacer sus proyecciones e inversiones y resulta que la información no era certera al 100%? Grave, ¿verdad? Acabo de mencionar hace unos minutos que la cultura castiga. Como la cultura castiga, la gente no quiere experimentar cosas nuevas. Por lo tanto, la tendencia es rechazar el cambio. Pero, ¿qué sucede cuando no es potestad del colaborador decidir si acepta o no acepta el cambio? Es decir,
Si a mí como colaborador me cambian la herramienta tecnológica, la cual tengo 2 años utilizándola y donde soy un experto, y me dicen, Alexander, no tienes oportunidad, no es decisión, te vas a un curso o a un entrenamiento por 5 días. Estoy durante 40 horas en esa semana recibiendo información constante y yo trato de tomar nota la mayor cantidad posible. Regreso el lunes siguiente a mi trabajo y mi jefe lo primero que me dice, Alexander, qué bueno que regresaste porque ya se acerca fin de mes. Y el trabajo quedó parado la semana pasada y tenemos que hacer cierre la próxima semana. Así que con este nuevo conocimiento, espero que seas tan hábil como lo eras con el sistema anterior. Yo me quedo mirándolo y lo único que pienso es, ya va, yo era hábil porque tenía más de 1 año de experiencia manejando ese sistema. Pero bueno, no importa, déjame ver cómo me las arreglo con este nuevo sistema. Yo empiezo a realizar mis actividades y voy teniendo dudas, trato de buscar entre mis notas, entre los manuales que me entregaron y tratar de acordarme lo que me dijeron, pero fue tanta información que no la pude retener toda. Entonces se me empiezan a generar dudas y en la medida que se me generan esas dudas llega un momento que yo digo, ya va, ya tengo que pedir apoyo. Voy al área de BI y pido apoyo porque estoy trancado con un proceso, no sé cómo seguir adelante. Y la persona que me atiende me dice, amigo, un momento. Nosotros aquí damos soporte sobre la infraestructura tecnológica. ¿Tu sistema está funcionando correctamente? Yo le digo, sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí nosotros no te podemos ayudar. Ve donde tu jefe para que te diga quién te puede ayudar con esa indefinición o esa duda que tienes con los procesos. Yo respiro profundo y digo, ¿cómo es posible que viniendo al área de inteligencia de negocios no encuentro la ayuda que necesito, donde solamente ellos se enfocan en la parte tecnológica? Nada, yo regreso a mi puesto, yo continúo buscando alternativas de cómo solventar esto y encuentro caminos alternos para solventar mi duda y cumplir con mis obligaciones. Cuando este tipo de cosas suceden es cuando dicen, ok, estamos rechazando las cosas nuevas. Yo les comentaba hace unos minutos que la gente, si bien es cierto, o algunas empresas no utilizan los datos correctamente, esto es un caso que sucedió en el sector real, donde por desconocimiento una empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica fue multada por $500,000 por el incumplimiento ante una regulación del Estado. Lo grave del asunto no es que lo hayan multado, lo más grave es que en cualquier momento lo pueden volver a multar. La razón es porque aún siguen sin hacer el análisis correcto de lo que les dicen los datos. Para este caso, día tras día, el análisis de la información les estaba diciendo, estamos incumpliendo con la regulación, y los multaron. Cuando este tipo de cosas suceden, es cuando la alta gerencia dice que las áreas de IT y las áreas de negocios son centros generadores de costos. Porque ¿cómo es posible que la organización invierte en tecnología, en procesos y en capacitación hacia la gente cientos de miles de dólares y los multan? Y además, cuando ellos necesitan conocer el estado real de la organización con sus respectivos detalles, tienen que esperar o un par de horas o un par de días para tener el detalle de esa información. En resumen, lo que dice la alta gerencia o el concepto que tiene la alta gerencia es que los costos de generar los datos es mayor que los beneficios de gestionar esa información. Ahora bien, a todo esto le tenemos que sumar que en el entorno cada día hay mayor cantidad de competidores, que esos competidores realizan alianzas y funciones estratégicas para hacerse más competitivos y aprovechar al 100% o capitalizar aún mayor la cuota de participación de mercado. Constantemente surgen nuevas regulaciones impuestas por el Estado. Los productos que hoy en día son commodity, los productos que hoy en día son innovación, el día de mañana se convierten en commodities. Y más grave es aún que los consigues a un precio más barato en otras partes del mundo. Y como lo comentaba anteriormente, los clientes cada vez son más exigentes. Ante esta serie de dificultades, las empresas empiezan a hacerse la pregunta: ¿Qué tan ágiles somos nosotros y qué tan ágiles son la competencia? Luego de hacer ese análisis y encontrar la respuesta, se descubre que la organización es tan ágil como este caracol que estamos viendo aquí, mientras que la competencia va a este ritmo.
son los depredadores del mercado y nos restan cada día más oportunidades. Ahora bien, ¿qué hacemos para convertirnos nosotros en los depredadores del mercado? Antes de responder esta pregunta, voy a hacer un pequeño resumen de voy a resumir cómo trabaja una empresa de acuerdo al modelo de arquitectura empresarial de EA3. Este es un modelo de arquitectura. Ellos dicen, las empresas definen metas y objetivos. Para cumplir con esas metas y objetivos, ellos crean o elaboran productos y servicios que sacan al mercado para lograr la meta planteada. Para elaborar esos productos o servicios requeremos de procesos que estén intercomunicados a través de los datos de la empresa. Para gestionar estos datos se requieren de sistemas y aplicaciones, y estos sistemas y aplicaciones requieren de infraestructuras y de redes existentes en la organización para que puedan ser gestionados. Como pueden ver, este modelo de arquitectura denominado EA3 divide la empresa en 5 componentes. Estos componentes tienen la particularidad que tienen 3 elementos en común: la seguridad, los estándares y las habilidades de las personas. Este mismo modelo de arquitectura dice la tecnología, el negocio y la estrategia van a funcionar en estos componentes como tal. Y eso, si se hace correctamente, decimos que la empresa está totalmente alineada. Estos componentes son jerárquicos, pues, como pueden ver, todo depende de lo que define la organización. Necesitamos que la empresa define un objetivo y todo el mundo debe alinearse en función de eso. Debo producir o elaborar productos y servicios para cumplir con esa meta. La información debe comunicar a esos procesos para que la elaboración de productos y servicios sea automatizada. Necesitamos aplicaciones que permitan que esa información logre la comunicación de los productos, y necesitamos redes, infraestructura para que se logre el objetivo que esté planteando la organización. Ahora bien, hablemos de lo que nos interesa a nosotros en este webinar: los datos y la información. Pero antes, necesitamos recordar un concepto: el concepto de procesos. Muchos estarán diciendo, bueno, eso es algo muy básico, eso es algo muy sencillo, pero recordemos que un proceso requiere de una entrada A para generar esa información y luego, para transformar esos datos de entrada y generar información de valor para un cliente externo o externo. El detalle está entonces en lo siguiente, que un proceso A requiere de unos datos A que van a ser transformados para generar una salida A, que a su vez esa salida A se convierte en los datos de entrada de un proceso B que van a transformar esa información, esos datos en información de valor para un cliente interno o externo. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Si esto es tan básico, ¿por qué a nosotros dentro de las organizaciones se nos ha olvidado que la empresa como un todo tiene diferentes procesos, entendiéndose por procesos los departamentos, y actuamos de manera aislada? Nos olvidamos que la salida de un departamento o los datos que se generan en un departamento deben ser la entrada de otro departamento y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos para interconectar a los diferentes departamentos y procesos de la organización? Esto lo hacemos a través de los datos, y aquí es donde entra en juego un concepto denominado la cadena de valor de la información. ¿Y qué es la cadena de valor de la información? Es crear un diagrama, es identificar o documentar todo el flujo de datos que va a ser el flujo que va a seguir los datos a lo largo de la organización y cómo se van a interconectar estos para que los procesos funcionen de manera automática y le den dinamismo a la organización. Es decir, es identificar en qué parte de la organización se crean los datos, en qué parte se modifican, cómo se usan, quiénes los usan, en qué formato se requieren y cuándo es importante eliminarlos. ¿Y cómo hacemos cómo interconectamos los procesos a través de los datos? ¿Cómo intercomunicamos los procesos? A través de esos datos. ¿Y cómo hacemos que exista el dinamismo? Sencillamente compartiendo los datos. Y de eso hay cualquier cantidad de teorías y cualquier cantidad de metodologías que se han hecho, pero se nos olvida. Señores, para que los datos y la información funcione o tenga valor, como ya lo dijo John Lagley,
que es un experto, un gurú en gestión de información a nivel mundial, dice: la información no proporciona valor hasta que ésta no es utilizada para apoyar el logro de los objetivos estratégicos. Pues bien, con esto que nos dice John Larley y con la cadena de valor, teniendo presente que la manera de intercomunicar todos esos procesos requerimos de la cadena de valor de información, cuando logremos intercomunicarlos, entonces ya tenemos un paso asegurado para convertirnos en esos depredadores del mercado, porque empezamos a identificar oportunidades, porque empezamos a darle agilidad a la empresa, y eso nos lleva al punto de partida. ¿Qué son los negocios inteligentes? Negocios inteligentes son aquellos que en donde la empresa utiliza los datos para minimizar los riesgos asociados a el incumplimiento de regulaciones o contratos que nos lleven a penalidades económicas o sanciones penales, cuando utilizamos los datos para identificar oportunidades de mejoras en los procesos y en consecuencia minimizar los costos, cuando utilizamos los datos para identificar nuevas oportunidades de ingresos y cuando utilizamos los datos para innovar. La pregunta que planteo entonces ahora es: ¿qué hacemos para que las empresas generen negocios inteligentes? Hagamos una pausa aquí en este momento, guardemos todo lo que hemos visto y quedémonos con el siguiente resumen. En el mercado existen nuevas reglas que deben identificar las empresas o que deben adaptar las empresas, a las cuales las empresas se deben adaptar, y esto exige que se creen nuevos modelos de negocios. Por otro lado, cada día tenemos nuevos retos y las empresas pretenden que con sus viejas formas de abarcar los anteriores retos, viejas formas que fueron exitosas en los años 80, 90 y principios del siglo 2000, es suficiente para afrontar esos nuevos retos. Y las nuevas realidades nos están obligando o nos están exigiendo que debemos romper paradigmas. Con este resumen, continuemos entonces en donde estábamos. ¿Qué hacemos para lograr que nuestras empresas sean inteligentes? ¿En qué invertimos? ¿En tecnología? ¿En procesos? ¿O personas? Las personas que respondieron tecnología, está muy bien. Las personas que respondieron procesos, también está muy bien. Y aquellas personas que también dijeron en recursos humanos, también están bien. Pero ya va, ¿por qué? ¿Por qué las tres están bien? Bueno, aquí los invito a romper el primer paradigma. Inteligencia de negocios es procesos correctamente estandarizados, que sean automatizados y que se puedan comunicar entre ellos de forma dinámica. Tecnología que sea capaz de automatizar esos procesos para permitir esa comunicación. No tiene que ser tecnología de vanguardia, simplemente, lo acabo de decir, tecnología que sea capaz de automatizar esos procesos. Y personas que tengan el conocimiento y las habilidades para gestionar los procesos, la tecnología, y que además tengan el conocimiento de cómo interpretar los datos o la información que están recibiendo, cómo realizar los análisis para ejecutar planes de acción que cambien el estado actual de la organización para un estado futuro que sea mejor. De esta ecuación, lo más difícil de alinear son las personas. No con esto quiero decir que procesos y tecnología sea fácil, sino que por muy complicado que sea los procesos y la tecnología, siempre habrá un gurú en el mundo que encontrará la manera de crear una metodología o una serie de procesos para adecuarlos a la necesidad presente. Pero las personas tenemos maneras particulares de ser, cada quien tiene una manera particular de ser. Y eso me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿todo cambio genera rechazo? De cada 10 veces que he hecho esta pregunta, 9 personas me han respondido que sí. Y yo inmediatamente les digo: y si yo te digo que en este momento te voy a entregar $1 millón libres de impuestos, tu vida va a cambiar porque porque ahora dispones de mayor capital. Ellos me dicen: no, ya va, no me quites ese dinero, yo no lo voy a rechazar. Si yo recibo ese dinero, voy a tener más beneficios. Exacto. Y eso nos lleva entonces al siguiente paradigma, o a romper el siguiente paradigma. Las personas solo cambian cuando ven los beneficios. Nosotros, como seres humanos, tenemos dos maneras de reaccionar: una emocional y una
racional. Los expertos asocian la emoción con el elefante y la razón con el jinete. La emoción es esa energía que necesitamos día tras día para lograr las metas que nos proponemos. Muchas veces esa energía nos lleva a lograr cosas impensables para nosotros, pero al final las logramos. La debilidad de ese elefante es que requiere recompensa a corto plazo y y que es muy temeroso. Ante el menor sentimiento de temor, él huye despavorido de eso que le genera temor o se queda paralizado. Por su parte, el jinete es quien trata de darle dirección a ese elefante, es decir, la razón tratando de controlar las emociones. Ese jinete es excelente planificando, ese jinete es excelente ejecutando, y cuando planifica ese jinete lo planifica para mediano y largo plazo. La debilidad del jinete es que puede quedarse solamente en el proceso de planificación y nunca pasar a la ejecución. Hay algo que hay que tener presente, que cuando el elefante y el jinete no se ponen de acuerdo, generalmente quien toma el control o quien decide hacia dónde ir es el elefante. ¿Por qué? Porque el elefante es más fuerte que el jinete y eso nos pasa. Muchas veces por la razón decimos es necesario levantarnos temprano todos los días a hacer ejercicio a las 6 de la mañana porque eso nos va a traer beneficios de salud, beneficios de estética, nos vamos a ver mejor, más vigoroso, mayor energía. Pero imagínense un clima como el de Bogotá, 6 de la mañana, temperatura 12 grados, está lloviendo. Nos despertamos con la intención de ir a hacer ejercicios. Es decir, ese es el jinete, nos tenemos que levantar. Y el elefante dice, ¿qué? Con el frío que está haciendo, con la lluvia que está haciendo, yo me voy a parar, estando esta camita tan sabrosa y tan calientica. No, 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 no. Y al final nos salimos. Es decir, el elefante se impuso ante el jinete. Eso hay que tenerlo presente porque los seres humanos actuamos de esa manera. Perfecto, logramos la armonía entre el elefante y el jinete y decidieron entre los dos, en mutuo acuerdo, decidir qué camino escoger. Ahora es importante dentro de la organización asegurarse que esa armonía va a continuar. Es decir, tenemos que brindarle seguridad al jinete, perdón, al elefante y tranquilidad al jinete mostrándole el camino a seguir. En los procesos de cambio no le podemos decir al elefante si te equivocas te despido o vas a tener un castigo porque no va a querer participar. Y al jinete hay que decirle, los pasos a seguir son estos. Recuerden que él es excelente ejecutando pasos. Perfecto. Teniendo esto ahora presente, el siguiente paradigma a romper es la inteligencia de negocio requiere de toda la empresa. No es labor de una persona o solo labor de una persona o de una sola empresa, perdón, de un solo departamento. ¿Cómo lo logramos? Aquí entonces permítame introducir lo que es la metodología que yo he desarrollado y que me ha sido exitosa con mis clientes o en los clientes en los que he tenido la oportunidad de implementarlo, un programa de gestión de información. Este programa de gestión de información consta de 10 pasos. El primero, identificar el sentido de urgencia. El segundo, definir lo que es el centro de competencias o lo que algunos llaman el centro de excelencia para la inteligencia de negocios. Una vez establecido el centro de excelencia, entonces hay que realizar un diagnóstico de cómo se usa la información, cómo la información está alineada en función de los objetivos planteados por la empresa, cómo sería esa visión el día después de implementar el programa de gestión de información para mostrar los beneficios que este trae, lo importante de comunicar esa visión a toda la organización, evaluar el modelo de negocios en función de cómo cada área utiliza los datos, analizar si la arquitectura que existe hoy en día es la suficientemente clara y necesaria para implementar ese modelo de ese programa de gestión de información, definir el camino a seguir para implementar el programa y por último, anclar esos cambios. Entremos entonces en detalle a ver cada uno de estos. Sentido de urgencia. El sentido de urgencia es mostrarle a los directores de la organización que los problemas que está presentando la organización hoy en día asociados a la gestión de información, más temprano que tarde, va a generar consecuencias financieras muy graves. ¿Recuerdan el caso que les comenté de la empresa que fue multada por $500,000? Yo hubiese hecho lo siguiente. Señores directores, fuimos multados por $500,000 y lo grave no es que lo hayan multado. Lo grave es que en cualquier momento nos pueden volver a sancionar y yo no sé si la empresa tenga tanta liquidez y tanto dinero como para soportar más de una sanción en un mismo periodo o un mismo ejercicio económico. Porque el gran problema es que los datos están ahí,
los datos iban diciendo día tras día, haciendo un análisis correcto, de que íbamos a incumplir con la regulación y no lo hicimos. En consecuencia, nos multaron. ¿Qué escucharon los directores en ese momento? Señores, tenemos un paciente que le acaba de dar un infarto, sobrevivió. Sus signos vitales son delicados. Y si no cambia sus hábitos de vida, está propenso a recibir otro paro cardíaco y no hay garantías de que sobreviva. En ese momento los directores sienten que algo tienen que hacer e inmediatamente deciden que tienen que nombrar a un grupo que sea responsable, que se haga responsable de que la información o los datos que tiene la empresa comiencen a utilizarse de manera correcta para que mejoren el estado financiero actual de la empresa y lo lleve a un estado mejor en el corto plazo, corto mediano plazo. Aquí se crea el centro de competencias, que no es otra cosa sino esos doctores que van a participar o van a ser los responsables de salvarle la vida a ese paciente. Este comité debe estar integrado por personas que tengan habilidades de negocio, personas que tengan habilidades analíticas, personas que tengan habilidades tecnológicas y que a su vez debe estar conformado por personas que sean líderes, no líderes impuestos por el organigrama, sino líderes que puedan arrastrar gente de manera natural porque necesitamos que sean partícipes de este evento que es la implementación del programa de gestión de información. Luego, también debe estar gente que tengan poder de decisión dentro de la organización para evitar caer en la burocracia y darle dinamismo al departamento. Es importante decirle a estos líderes o a estas personas que están dentro del centro de competencias por qué la empresa decidió hacerlo. Es decir, ese es el mensaje racional que les vamos a dar. Y también es importante decirles por qué razón esperamos de ellos o por qué razón los seleccionamos como los doctores, porque le estamos hablando a su emoción para que sientan esto como un reto y sigan adelante con la actividad que fue encomendada. Importante que no exista competencia de ego entre ellos. Perfecto. Se arma el comité. Primera actividad, hacer un diagnóstico. Diagnóstico de cómo la empresa está utilizando los datos y también un diagnóstico de los posibles rechazos que puedan surgir en el caso de que las personas requieran cambiar de roles y responsabilidades. La segunda actividad que deben hacer es evaluar las necesidades de información con respecto al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con esos dos pasos realizados, entonces, definimos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es decir, conocemos cuál es la brecha que debemos cubrir. Ya con esta información, entonces, podemos definir cómo sería el día de mañana una vez implementada la gestión de la información, el programa de gestión de información. Y les vamos a decir a nuestros colaboradores, dirigiéndole el mensaje al jinete y al elefante tenemos que decirle, al elefante de cada uno de nuestros colaboradores, que ellos también van a ser partícipes del equipo médico porque de su función y de su participación también depende los cuidados de este paciente. Y al jinete tenemos que explicarle por qué la empresa decidió montar este programa de gestión de información, qué fue lo que cambió internamente dentro de la organización y en el mercado en el cual se desenvuelve para que se vieran forzados u obligados a implementar este programa de gestión de información. Tenemos que decirle al elefante y al jinete, esto es un camino largo, es un camino que puede ser algo difícil, pero la empresa está comprometida a llevarlos de la mano para evitar que cuando tropiecen, caigan y si se caen, ayudarlos a levantarse rápidamente. Es decir, no van a haber castigos porque parte de esos tropiezos están dentro de la curva del aprendizaje y a los jinetes tenemos que decirle que va a haber capacitación y acompañamiento durante y después del proceso. Perfecto, establecimos la visión, ahora hay que comunicarla. De nada sirve tener una visión muy bien definida, que sea excelente y no la comuniquemos. Aquí es importante que los integrantes del centro de competencia definan quiénes van a ser los voceros y cuál es el tipo de mensaje que se va a dar y a través de qué medios. Es importante siempre tener presente que esos mensajes tienen que mostrar los beneficios tanto a los jinetes como al elefante. Perfecto. Siguiente paso que hace el centro de competencias es evaluar cómo cada departamento y dentro de cada proceso de esos departamentos se está gestionando la información. Es decir, lo están haciendo de la manera correcta o los procesos y la forma en que lo están haciendo tienen oportunidades de mejoras. Con ese diagnóstico hecho en cada uno de los departamentos, definimos las prioridades o los departamentos sobre los cuales debemos comenzar a realizar
esa implementación y en qué orden debe ir. Teniendo claro esa definición de prioridades, entonces procedemos a evaluar la arquitectura. Es decir, ¿tenemos el software adecuado para lo que queremos hacer? ¿Tenemos el hardware adecuado para lograr este programa de gestión de información? ¿Tenemos los perfiles que se requieren? Si no los tenemos que ir a buscar afuera o formamos la gente aquí adentro. ¿Cuáles van a ser los indicadores que van a medir este nivel, este programa de gestión de información? ¿Cuáles van a ser los niveles de servicios a definir para dar respuesta cada vez que nos abran un caso por un problema tecnológico o por un problema de procesos, etcétera? Teniendo entonces esto claro, definimos la ruta a seguir. Ya dijimos, estamos en este punto, queremos llegar aquí y la ruta a seguir es esta. Pero también es sumamente importante definir cuáles van a ser esas paradas estratégicas. Es decir, tenemos que identificar a qué vamos a denominar éxitos a corto plazo, porque recuerden que los elefantes requieren gratificación a corto plazo. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que ver de manera tangible que los beneficios que les trae la implementación de programas de gestión de información no son solo habladurías y promesas hechas al aire, sino que pueden ver los beneficios y eso les va a mejorar su calidad de vida a ellos dentro de la organización. También estos éxitos a corto plazo les va a mostrar a la gente del centro de competencias, muchachos, vamos bien, sigamos encaminados. Y a los directores de la organización que decidieron apoyar esta iniciativa, van a empezar a ver que están comenzando a hacer negocios inteligentes y están empezando a mejorar la rentabilidad. Perfecto, implementamos los cambios. El programa de gestión de información está funcionando, ahora tenemos que asegurarnos de que esos cambios se conviertan en hábitos. Es decir, tenemos que asegurarnos de que una vez pasada la fase de acompañamiento no vuelvan al status quo anterior, donde por comodidad prefieren trabajar de la manera que ya conocían. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de dos maneras. Uno, creando listas. Para explicarlo, comparto esta experiencia. Recién casado, la primera vez que tuve que hacer mercado, mi esposa me hizo una lista con los artículos que se necesitaban para la casa y yo me fui a hacer mi mercado. Agarré mi carrito y empecé a buscar los artículos que estaban escritos en la lista y fui llenando el carrito. Antes de llegar a la casa, yo revisé si algo me faltaba y en el caso de que me faltara, sabía qué era exactamente, iba, lo buscaba y lo metía al carrito y procedía a comprar. Esta actividad se hizo tan rutinaria que ya llegó un momento en que ya no necesitaba el uso de la lista del mercado, sino que ya todo estaba controlado, el jinete tenía el control de los pasos a seguir y mi elefante estaba tranquilo porque el jinete tenía el control. De igual manera tenemos que hacerlo para los nuevos procesos, definir cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, en caso de que se presente alguna duda, si el proceso 3 da como resultado, o el paso 3 da como resultado tal cosa, ejecutar la siguiente actividad. En caso contrario, seguir adelante. De esta manera, el jinete siente seguridad con lo que está haciendo, recuerde que él es excelente siguiendo pasos, y el elefante siente la seguridad que tiene ese jinete y se deja llevar. La siguiente manera de aclarar los cambios es crear elementos desencadenadores de la acción. Para explicar este concepto, permítanme presentar el siguiente ejemplo. Yo tengo un amigo que dice que él es feliz llevando a su hijo al colegio y que en Bogotá, a pesar de que el tráfico es muy fuerte, al igual que en cualquier otra ciudad grande e importante, él sabe eso y se va temprano a dejar a su hijo al colegio y de regreso le queda tiempo para detenerse en un parque camino a su casa y hacer ejercicio. Lo malo que cuando su hijo no tiene clase es que no hay poder en el mundo que lo despierte temprano para ir a hacer ejercicios. Entonces él asocia llevar a su hijo al colegio con hacer ejercicio. Es decir, la actividad de llevar a su hijo al colegio desencadena la actividad deportiva para él. De esta misma manera tenemos que lograr que en la organización estos nuevos procedimientos y esta nueva manera de gestionar la información quede documentada. Después de finalizar el proceso 1, no viene el proceso 2. Se desencadena la actividad hacia el proceso 3, hacia el proceso 4 y luego hasta el proceso 2. Eso lo que le va a dar al jinete es de nuevo tranquilidad y el elefante se deja llevar. Señores, estos son los 10 pasos de la metodología que compartí con ustedes. Y ahora ya para finalizar, ir finalizando, les comento. La organización quiere ser tan rápida como este bólido, pero para ello
para que este bólido pueda desarrollar más de 300 kilómetros por hora, todos sus procesos internos, todos sus subsistemas están integrados, automatizados y comunicados entre ellos. Ustedes se imaginan a un piloto de estos carros, que eso es adrenalina pura y respuestas en fracciones de milisegundos, que cuando él acelere se envíe un correo que le diga del acelerador al motor, necesitamos subir la velocidad de 250 kilómetros por hora a 300, y que de ahí haya un comité que analice y le diga a alguien, ok, hay que acelerar. Se pierde el dinamismo, se pierde la velocidad. Señores, esto, analogía que acabo de presentar, es el equivalente a lo que sucede con los silos de información cuando la empresa necesita actuar como un todo. Y para lograr ese dinamismo, entonces tenemos que equilibrar la presión de los neumáticos de este bólido. En nuestra empresa, esos neumáticos son las habilidades de las personas, los procesos estandarizados y la tecnología. Y adicionalmente tiene que haber una cultura organizacional que esté dispuesta a apoyar la gestión de la información y que fomente la toma de decisiones basadas en hechos. Como bien ya lo dijo Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiso decirnos él con eso? Él lo que nos quiso decir es que no importa cuánto dinero inviertas en tecnología para comprar la mejor tecnología del mundo, no importa cuántos estándares y normas y certificaciones a nivel de procesos tengas, y no importa a cuántos cursos y certificaciones tú tengas con tu personal. El problema es que si la cultura sigue amenazando y generándole terror a los elefantes, si sigue generando confusión en los jinetes, señores, todo ese dinero se va a perder por lo que ya expliqué durante estos minutos. Y yo sí soy un convencido que el uso de la información y gestionar la información de manera correcta va a generar beneficios a la organización que son mayores que los costos de gestionar los datos. Muchas gracias. Alexander, muchísimas gracias. Bastante interesante la ponencia que nos hiciste el día de hoy. Digamos que quiero resaltar un par de frases que me llamaron mucho la atención y digamos en el momento en que realizamos negocios inteligentes, pues es claro que vamos a minimizar riesgos, minimizar costos, aumentar ingresos y bien importante, innovar. Así que pues bien, las personas que tengan algunas preguntas que quieran que le transmitamos a Alexander, les agradezco pues nos las dejen en el panel de preguntas o bien en el chat para poder transmitírselas a Alexander. Inicialmente, Alexander, hay una pregunta que siempre nos dejan en nuestros webinarios, es precisamente cómo sensibilizar a los mandos altos, perdón, de la importancia de un proyecto de BI de manera que podamos realizar negocios más inteligentes. Ok, sí, Daniel, yo también me encuentro con esa pregunta constantemente, y es que los seres humanos tenemos una particularidad cada vez que queremos vender un servicio. Pensamos en nosotros como individuos y no en los beneficios de quien necesitamos la autorización. Me explico. Cuando vendemos o queremos vender un proyecto que sabemos que tecnológicamente es viable y le va a brindar beneficio a la organización, vamos ante los directores y empezamos a hablar de bit, de byte, vamos a hablar me sucede con los alumnos constantemente, es que vamos a tomar decisiones ágiles. Los directores dicen, yo ya tomo decisiones. Vamos a mejorar la experiencia de los clientes. Sí, eso es lo que buscamos. Pero el concepto no termina a ellos de hacerle lo que yo menciono, clic. Porque recordemos que estos directores y los accionistas de la empresa hay que convencerlos de manera tal de que si van a invertir un peso es porque como mínimo se van a ganar dos. Y la manera es despertando el sentido de urgencia. Porque yo hago la siguiente analogía. Cuando nosotros tenemos una gotera en nuestra casa, nosotros decimos, estoy muy ocupado para atenderla. Más adelante. Pero un día nos despertamos y nos encontramos con que el apartamento o nuestra casa se inundó por consecuencia de esa gotera, y ahí sí se detiene el resto del mundo porque tenemos que atacarle que nuestro apartamento se inundó. Tenemos que mostrarle a nuestros directores, a nuestros líderes de las organizaciones, que si no tomamos medidas al respecto, próximamente van a haber consecuencias financieras muy serias para la empresa que pueden afectar la salud económica de la organización.
Perfecto, perfecto, Alexander. Tengo otras par de preguntas que nos dejan en el panel y es, nos preguntan, digamos, ¿qué tanto nos puede costar pues hacer empresas inteligentes? ¿Cuál es, digamos, el valor que, digamos, tendríamos que tener considerado al momento, digamos, de identificar precisamente todas esas variables que has identificado? Digamos, cómo saber cuál puede ser el valor e igualmente nos indica cómo saber o cómo más bien identificar si estamos haciendo las preguntas correctas para tener las respuestas correctas, Alexander. Voy con la primera parte. ¿Cuánto nos cuesta? Yo creo que hoy en día las empresas han invertido muchísimo en tecnología y en capacitación de la gente. Lo que mi experiencia me ha dicho es que las empresas siguen creyendo que la tecnología va a ser el todopoderoso que va a resolver los problemas, pero es el equivalente a lo que yo les mostraba hace rato. Yo puedo tener un carro de Fórmula 1, pero si no tengo el piloto experto, no va a poder sacar al máximo su potencial. Lo que yo he visto en las empresas donde he tenido la oportunidad de estar es que desconocen que de cómo se definan los procesos y de qué tan ágiles sean esos procesos en el momento de comunicarlos es lo que va a dar el dinamismo de la organización y va a generar los procesos inteligentes. En mi experiencia he encontrado que no es un problema de tecnología, es un problema de cómo las personas configuran la tecnología para gestionar sus procesos y en consecuencia tienen resultados, que son los datos, que son los reportes, que les van a indicar cómo está la empresa. Si esos procesos que yo configuro para automatizar no están acordes a las expectativas de información que esperan la alta gerencia para lograr sus objetivos estratégicos, obviamente no logras tener objetivos, no logras tener negocios inteligentes porque los datos te están diciendo algo totalmente diferente a lo que tú esperas, o al menos que reflejen la realidad de la organización. Entonces, no es un tema de costos en la mayoría de las empresas. Y dos, ¿cómo saber si estoy haciendo las preguntas correctas? Hay que identificar esa brecha. ¿Qué tan grande es la brecha entre cómo gestiono hoy la información, cómo configuré mis procesos en función del dinamismo de mi organización versus qué espero tener como información para apoyar la toma de decisiones y si los procesos están configurados de acuerdo a esas expectativas para lograr los objetivos específicos, los objetivos de la organización? Ok, perfecto, perfecto, Alexander. Y tenemos una última pregunta y es precisamente todo el proceso de BI que nos has comentado, pues ya digamos claramente a la medición a través de los indicadores. ¿Cómo hacer para que las mediciones y controles no sean vistos de forma rigurosa, sino como parte esencial del proceso, Alexander? ¿A qué se refieren con Perdón, Ah, ok, perfecto. Era como la analogía que colocaba. ¿Sí me escuchas? sí, adelante, ¿Aló? adelante. ¿Hola? Sí, adelante, Ok, Daniel. Alexander. Eh, ajá. Sí, era precisamente, hice la analogía del bebé, porque cuando un bebé tiene fiebre, todos los seres humanos nos sensibilizamos y estamos tomando la medida constantemente. ¿Ok? En las empresas, una vez hablaba con la directora de marketing o este año, a principios de año, tuve la oportunidad de cenar con la directora de una empresa de televisión por cable muy importante a nivel de la región. Y hablábamos al respecto y me decía, pero ¿cómo hago para tener las mediciones constantemente y que no sea traumático? Porque eso son horas la gente para tener la respuesta. Entonces le digo, mira, tú acabas de responderte sin darte cuenta. Porque cuando tú tienes gente generando información o cruzando información y haciendo análisis para darte respuesta a un indicador, significa que estás subutilizando tu tecnología, porque no tienen los procesos intercomunicados y actúan como silos y tienes que proceder a cotejar, a sacar información de otra para transcribir en otro sistema hasta que al final generes el indicador. Por eso era importante, y lo mencioné varias veces en el webinar, hice énfasis, los procesos tienen que estar comunicados a través de los datos. Y cuando eso sucede, tenemos respuestas en tiempo real de los indicadores. Ustedes se imaginan al corazón diciendo, enviando un correo y diciendo, ya va, hay que mandarle oxígeno al sistema respiratorio porque si no nos morimos. Eso es automático. Solo que en el cuerpo humano le damos importancia porque es algo de vida o muerte. En las empresas, como hay capital financiero, tal vez esos tropiezos, esa falta de dinamismo es subsanado porque no, aún no nos está afectando, aún no nos está afectando.
Ok, perfecto, perfecto, Alexander. Pues bien, Alexander, no me resta más que agradecerte de nuevo por acompañarnos en esta sesión de webinarios pues que permanentemente realizamos acá en Aitinova. Igualmente, pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y esperamos nos puedan acompañar en nuestros próximos webinarios. Pues bien, Alexander, muchísimas gracias de nuevo y esperamos nos puedas acompañar en un próximo webinario. Seguro, Daniel, muchas gracias a ti, a Aitinova, por crear estos espacios en el cual se puedan compartir experiencias y conocimientos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias de nuevo y un feliz día para todos. Ok, vale, chau. Hasta luego.